Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos. Continuamos con las lecturas bíblicas diarias, estos devocionales y reflexiones que han sido de edificación para nuestras vidas. Gracias a Dios por nuestros hermanos y amigos que siempre están pendientes y atentos, escuchando el mensaje del Evangelio. Deseamos que todos ustedes puedan ser exhortados, animados, alentados a continuar en las grandes batallas que se nos presentan, que son retos maravillosos para andar en triunfo, para caminar sobre las aguas, momentos difíciles, tormentas, dificultades que tiene este camino angosto, pero en todo vamos en victoria. Damos gracias a Dios porque nos concede esta gran oportunidad. Hemos llegado a la segunda epístola a Timoteo. Estamos recorriendo el capítulo 1 y la palabra del Señor nos dice así en los versículos que ya hemos visto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, escribe a Timoteo. Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el pasaje que hemos examinado en días pasados. La carta continúa diciendo: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Bueno, a Timoteo se le está diciendo que no debe avergonzarse. También Pablo más adelante nos va a decir, bueno, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y nos dice que tiene un amigo llamado Onesíforo, que no se avergonzó, sino que finalmente lo visitó en la cárcel, como veremos en los siguientes versículos. Era un tiempo en que predicar el Evangelio no solamente era una vergüenza, sino que además era un crimen. Era vergonzoso ser cristiano. Un soldado romano era orgulloso de servir a la patria, a la nación, sobre todo al imperio, porque no solo era una nación, Roma era un imperio que abarcaba muchas naciones, había tomado control, dominio, y ser un soldado de este reino era algo poderoso, pero ser un cristiano era algo vergonzoso. Era mejor servir a los emperadores con toda su pompa y su lujo, que servir a uno que había dicho que era rey, un humilde carpintero, que finalmente terminó sacrificado por sus propios paisanos, entregado a Roma, martirizado, desnudo, y le decían: maldito, bájate de esa cruz si realmente eres rey, si realmente eres Mesías, si eres el Salvador del mundo. Y no pudo bajarse de esa cruz. Total que no podían entender este mensaje, este evangelio, esta buena nueva. No podían comprenderlo. Era una vergüenza y era un peligro seguir a Cristo. Pero habían quienes no se avergonzaban, como Pablo, que dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces había discípulos del evangelio y discípulos de Pablo que no se avergonzaban, entre los cuales estaba Timoteo y otros cuantos que Pablo menciona. Y aquí se le exhorta a Timoteo a seguir adelante, a no tener miedo de la cárcel, a no tener miedo de identificarse con Cristo y con el apóstol Pablo, que estaba ahora mismo martirizado escribiendo esta carta, pero no con tristeza, no con depresión,
sino con gran alegría, con mucho gozo. Y le dice, bueno, Timoteo, quiero que sigas acompañándome, quiero que sigas siendo un amigo fiel, un discípulo fiel de Cristo, no te avergüences de nada, no trates de evitar los martirios, las persecuciones, las críticas, las calumnias, no te avergüences, porque para eso hemos sido llamados. Le dice, Jesucristo nos salvó con un llamamiento santo, pero no fue conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo le dice a Timoteo que antes de que el mundo existiera, Dios ya tenía un plan y nos había llamado precisamente para sufrir, también para obtener muchas victorias, que este plan de salvación y este llamamiento tuvo su lugar en la eternidad. Era un plan de Dios de liberarnos de esa pena del pecado, porque Dios sabía que el hombre iba a caer, que la humanidad caería, pero Jesucristo vendría como nuestro libertador. Y nos espera todavía un futuro más hermoso y glorioso en la presencia del Señor. Así de que el Señor nos ha liberado de Satanás. Timoteo, presta atención. El Señor nos ha liberado. Nos llamó con un llamamiento santo. No solamente nos ha liberado del mal, sino que además nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nos llamó a ser santos. Y eso es maravilloso, no solamente a servirle, sino a servirle en santidad. Hemos sido predestinados, hemos sido adoptados, hemos sido escogidos, hemos sido aceptados, hemos sido redimidos y todo por su sangre, perdonados y sellados con el Espíritu Santo. Somos receptores de las arras de nuestra herencia y es algo que ya está seguro. Por eso es que algunos no entienden este evangelio porque ellos cada 8 días o 15 días están perdiendo la salvación según ellos. Cometen alguna infracción, algún error por su humanidad y su torpeza, porque todos cometemos torpezas en este camino. Pero ellos dicen, perdí la salvación, pero la volví a recuperar el viernes y volví a perderla el domingo en la tarde, pero recuperé la salvación el miércoles y otra vez me descarrié el viernes porque cometí una infracción y perdí entonces las arras del Espíritu Santo y se me salió el Espíritu y se me metió el diablo. Yo no sé cómo pueden predicar estas cosas y creer estas cosas. Amados, los hijos de Dios no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. No somos los más santos ni ultrasantos, pero estamos en el camino de la santidad. Por tanto, estamos seguros. Somos a veces torpes, a veces cometemos errores y fallamos, pero en Cristo estamos seguros. La salvación que nos dio el Señor no fue por nuestras obras. Si hubiera sido por ser buenos, nos hubiéramos condenado porque no hay ni uno solo bueno, ni uno solo justo. Nos ha dado el Señor la salvación por pura gracia. Hemos sido pecadores, pero ahora somos pecadores arrepentidos y el Señor nos ha sellado con su Espíritu una vez y para siempre. Aunque en el camino nos equivoquemos en algo, aunque haya alguna infracción en nuestra vida, el Señor nos ha asegurado que nos va a levantar de todo tropiezo, de todo error, de todo pecado y nos va a llevar camino a la gloria. Es un llamamiento santo y seguro. Así de que el Señor explica todo esto que según el propósito suyo y su gracia, Él nos ha amado. Él no tenía que amarnos, éramos pecadores, irremediables. No teníamos solución ni remedio, porque el humano, el ser humano, ya no tiene solución por su propia cuenta. Dios ha sido quien ha solucionado este asunto. El ser humano puede intentar autoestima, psicología, terapias, alcohólicos anónimos, centros de rehabilitación, lo que quiera y nunca podrá ser santo, seguirá siendo un pecador. Por eso vino Cristo y por eso es la gracia, para librarnos del infierno y pasarnos a la eternidad con Él, pero por pura gracia. Esto vino como respuesta al propósito de Dios. Fue Él quien se lo propuso y fue Él quien finalmente lo hizo. Envió su Espíritu Santo para convencernos y llenarnos y traernos, arrastrarnos a los pies de Cristo Jesús. Él decidió salvar a pecadores culpables y no fue por la obra nuestra, sino por la sustitución. Puso a Jesucristo en la cruz del Calvario, a su amado Hijo,
decidió ofrecer su vida, su propia vida, para que nosotros podamos tener vida eterna. Este es el método que usó Dios y punto. Y fue planeado antes de los siglos, pero nunca reveló todo este misterio a los profetas. No se lo reveló, sino que vino a revelárselo a los apóstoles y de manera muy especial al apóstol Pablo para que nos escribiera estas cosas. Por eso el versículo Dios 10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y estas cosas quedaron escritas por el apóstol para que nosotros podamos comprender cómo fue esta buena nueva, este evangelio maravilloso que se manifestó en el tiempo en que el Señor quiso manifestarlo y revelarlo. La aparición de Jesucristo fue la manifestación de ese cumplimiento, de esa promesa, de ese designio, de ese propósito que el Señor se había propuesto en la eternidad. Durante los días de su carne, el Señor Jesucristo proclamó el Evangelio, esas buenas nuevas, nos enseñó cómo vivir y nos enseñó a morir, a que esta carne muera. Él murió, fue sepultado y resucitó para darnos a nosotros vida, para justificarnos, para que seamos redimidos, para que los pecadores impíos puedan vivir en el poder del Espíritu Santo. Él abolió la muerte, porque ahora cuando morimos, dijo Cristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él abolió esa muerte espiritual que nos llevaba a la condenación. Ahora podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro, tu victoria? Porque aunque perdamos la vida de alguna manera, entonces resucitaremos en el tiempo postrero, como Él lo ha prometido. Debemos creer estas cosas, estar seguros de que el Señor resucitó y por lo tanto nosotros resucitaremos con Él. La muerte reinaba como una cruel tirana sobre todos los hombres y los hombres le tenían miedo, le tenían mucho miedo a este enemigo, la muerte. Pero ahora en Cristo no debemos tener este pánico que tienen todos los hombres que ignoran la verdad. Nosotros debemos estar seguros de que este misterio revelado es no solamente ahora un misterio, sino ahora ha sido revelado. Ahora sabemos, ahora entendemos y creemos que el aguijón de la muerte ha sido vencido. Nosotros resucitaremos también con Cristo Jesús. Ahora la muerte no es nuestro amo, sino que ahora es nuestro siervo. No solamente el Señor Jesús abolió la muerte, sino que sacó a luz la vida, la inmortalidad por medio de este evangelio maravilloso. En el Antiguo Testamento, la mayoría de los hombres tenían una idea muy vaga, muy nebulosa, no entendían las cosas porque todo era sombra de lo que había de venir. Pero ahora nosotros podemos comprender. Ellos querían entender qué era eso de estar en el Seol, de estar en las profundidades, en ese mundo invisible. No lo entendían, pero a nosotros nos ha sido revelado. Deberíamos estar muy gozosos de ese privilegio que tenemos de recibir iluminación de los textos que le fueron revelados a los apóstoles y que nosotros podemos recibir iluminación de estos misterios y estar seguros de lo que es la vida y la inmortalidad. La vida en Cristo y la inmortalidad, de lo que es y será lo eterno. El Señor Jesús quiere que estemos seguros y claros y le dice a Timoteo y lo alienta con muchas palabras de que en este evangelio yo fui constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles. Dios me ha revelado todas estas cosas para que las predique, las anuncie y ustedes puedan entenderlo. Fue para proclamar ese glorioso evangelio que Dios llamó al apóstol Pablo y que nos llamó a nosotros también para entenderlo. Somos iluminados y ahora somos puestos como predicadores. Cada uno de nosotros es un evangelizador del mundo. Podemos decir estas cosas con toda claridad a los pecadores, que sí hay esperanza para el pecador, que sí hay esperanza, que vengan a Cristo, que la vida en Cristo es de sufrimiento, es de angustia, es un camino angosto, pero somos equipados, capacitados, llenos del poder del Espíritu Santo y llenos de esperanza. Que vengan al Señor, vamos a adoctrinarlos, vamos a llenarlos de fe, de obediencia con la predicación del Evangelio, porque nos ha sido revelado a nosotros, nos ha sido dado para que nosotros con esa iluminación podamos enseñarlo a otros. Y de esa manera Pablo dice,
por lo cual asimismo padezco todo esto, estoy preso, estoy en cadenas, pero no me avergüenzo, dice Pablo en el versículo 12. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Yo sé a quién le he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mira, Timoteo, estoy aquí en estas cadenas, estoy prisionero, pero me dan la oportunidad de escribir. ¿Y qué escribo? No cartas de depresión, Timoteo. Recuerdo mucho cuando estaba con mi familia jugando fútbol y viendo televisión y estoy muy deprimido en esta cárcel lleno de tristeza. ¿Por qué Dios permitirá estas aflicciones, Timoteo? No, no estaba así. Pablo, todo un poderoso, empuña la pluma y allí con tinta plasma en el poder del Espíritu Santo palabras de ánimo que nos pueden avergonzar a nosotros si nosotros no seguimos este camino con fidelidad. Porque con gran valentía, encarcelado en la soledad, Él está vaciando todo lo que hay dentro de Él en esas cartas, en esas hojas, en esos pergaminos donde está escribiendo para que el mundo entero conozca lo que es el poder del Evangelio. Él tenía una seguridad personal. Nadie podía cerrarle la boca por completo. Para eso tendrían que decapitarlo, pero nadie lo iba a callar. Él le predicaba a los soldados que lo cuidaban y soldados se convirtieron al Evangelio. Él le predicaba a la gente del palacio cada vez que tenía oportunidad y se convirtieron al Evangelio. Pablo estaba arrestado, encarcelado, pero no estaba paralizado de miedo. Timoteo, nos ha sido dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Deja la cobardía, que no nos ha sido dado espíritu de timidez y de cobardía. Vete a predicar el Evangelio. Te pido que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, Timoteo. Ve y predica y no te avergüences de mí. No te avergüences de que yo estoy en estas cadenas y soy en cierta forma tu maestro y te he enseñado la palabra. No te avergüences de mí, Timoteo. Así como Onesíforo no se ha avergonzado, sino que me ha visitado, como lo veremos en los próximos versículos. Pablo no podía estar confiado acerca de si iba a vivir o qué le iba a pasar. No, él estaba confiado era en Cristo, en su eternidad. Si me quitan la cabeza, bueno, hasta ahí escribo. Pero mientras tanto, predico, anuncio, envío cartas. Mientras tanto, nadie me va a callar porque estoy seguro de que si parto de este mundo, voy hacia la eternidad con él. Yo sé a quién he creído. Roma me ha arrestado. Roma me ha destinado a la muerte. Si Dios así lo permite, pues voy a morir. Es lo que Pablo estaba seguro que iba a suceder o lo que él sabía que cada cristiano estaba destinado a sufrir por la causa de Cristo. Y él era uno de estos. Por tanto, él está seguro de la salvación de su alma. Él está totalmente claro de que no hay nada que lo vaya a obstaculizar. Deberíamos nosotros pensar como él y no estar nosotros por las circunstancias diarias, los problemas de la vida, estar llenos de depresiones y tristezas y pensar que estamos atados de manos y no hacer lo que hicieron los siervos de Dios. Él no tenía este miedo a la muerte. Él sabía que Jesucristo es omnipotente y que no había derrotas en el Evangelio, no hay fracasos en el Evangelio que puedan consumirnos hasta el punto de enmudecernos. Pero esto es para los que están llenos del Espíritu Santo. Por eso les digo, es imposible que una persona llena del Espíritu Santo llegue a una depresión tal que pueda hacer cosas que avergüencen el Evangelio. No es lo justo, no es lo que Dios nos llamó a hacer, no es el resultado del Evangelio, sino de nuestra terquedad y de nuestra cobardía. Por tanto, el versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que me oíste en la fe, en el amor que es en Cristo Jesús. Te he enseñado algo bueno, Timoteo. Entonces retén estas palabras. En este versículo se le dice a Timoteo que retenga toda la doctrina, todo el evangelio, todo lo que se le ha enseñado. Por eso les digo a los ministros y predicadores, aférrense a la palabra y prediquen la palabra, no prediquen otras tontadas que se están predicando en los púlpitos. No hagamos el ridículo. Muchos están ridiculizando el evangelio, haciendo un montón de cosas y de espectáculo y de show para demostrarle a la gente que hay un poder que no existe, que no es verdadero. El poder del Evangelio es para salvar a los pecadores, para sanar a los enfermos sin espectáculo, sin show, sin falsificación.
y no para mostrar señales absurdas y que rebajan el evangelio a una mentira. Tener que decirle a la gente un montón de cosas. Por ahí un predicador convirtiendo agua en vino. Mire, ese milagro lo hizo Cristo y más nadie. Escuche que lo estoy diciendo con claridad. Lo hizo Cristo y más nadie. Predicadores absurdos y ridículos que están blasfemando el evangelio del Señor. Esa fue una manifestación del poder de Dios mismo en Cristo Jesús que se hizo aquella vez y más nadie pretenda ilusionar y fascinar a los oyentes falsificando milagros, porque no son más que unos falsos y unos hipócritas los que tales cosas hacen, que no sirve para nada. Dígame usted para qué sirve convertir el agua en vino en una campaña evangélica. ¿Para qué? Eso no sirve para nada. A nadie salva, a nadie convierte, a nadie convence. No es más que una ridiculización del evangelio, una falsificación de la verdad. El evangelio no es para hacer show ni espectáculo, para manipular y sacarle el dinero a la gente. No crean en estas cosas absurdas. Debemos predicar la verdad para que los pecadores se conviertan de una vez por todas, porque la ira de Dios está sobre este mundo. La ira de Dios y los juicios de Dios están sobre este mundo y muy pronto se han de manifestar completos en la gran tribulación. Y nosotros debemos advertir al mundo entero de lo que está a punto de ocurrir, en lugar de estar predicando cosas de majaderos. Debemos ir al Evangelio de Cristo, a la palabra del Señor. Mira, Timoteo, retén todo el mensaje que te estoy enseñando, le dice Pablo a Timoteo. Retén las palabras de verdad. No creas en ilusiones, en sueños inventados, en revelaciones inventadas. La revelación ya fue dada a los santos apóstoles y profetas y quedó escrita en la palabra de Dios. 66 libros poderosos. No se necesitan nuevas revelaciones, sino estudiar lo que está escrito para ser grandes predicadores y profetas de Dios sin necesidad de pedir estos títulos y estas credenciales. Los predicadores ya somos profetas de Dios al predicar la palabra escrita, la profecía escrita. No se necesitan nuevas cosas. Timoteo, retén las palabras saludables, las palabras que salvan, que te estoy enseñando. Esto es lo que debes retener, lo que ya fue dicho por el Espíritu Santo. No inventes otra cosa. Ten confianza en lo que te he enseñado. Reténlo y enséñalo al mundo. Enséñalo a otros discípulos alrededor de tu barrio, de tu ciudad, a tu familia y a todo el que quiera escucharte. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículo 14. Ese buen depósito precisamente se refiere al mensaje de amor redentor del Señor, a la doctrina del Evangelio de Cristo. No le añada nada, no le quite nada. Su responsabilidad es guardarlo completo. No está inventando cosas, no está inventando profecías, no está inventando revelaciones. ¿Por qué? Porque a los evangélicos modernos les gusta mucho esto, la herejía, la apostasía, el invento, el show. Siempre están diciendo que tienen una nueva revelación, que fueron al infierno, que fueron al cielo, que fueron aquí, que fueron allá, que se les apareció Cristo aquí y allá, siempre inventando una tontada con que entretener a los pobres niños incautos, inmaduros, que no les gusta la predicación seria y el estudio de la palabra del Señor. Predica lo que está escrito y predícalo con poder, predícalo con sabiduría, predícalo con ciencia. Debes detenerte a estudiar para luego salir a los públicos a enseñar. Debes detenerte a orar, a ser lleno del Espíritu para luego enseñar la verdad. Porque ya sabes que hay quienes han abandonado el Evangelio y me abandonaron a mí, dice el versículo 15. Me han dejado solo, solo. Ya sabes que me abandonaron los que están en Asia, entre los cuales te voy a mencionar a dos. Dos de los que estaban conmigo en el ministerio, uno llamado Figelo y otro llamado Hermógenes, estuvieron conmigo, pero se avergonzaron, se llenaron de miedo, prefirieron las tonterías y la mundanalidad y se fueron, me abandonaron, me dejaron solo, se extendieron por allá y ya no quieren estar conmigo en el Evangelio ni predicar la palabra del Señor, sino que se fueron a las cosas del mundo, buscaron su propia seguridad, porque el gobierno romano los estaba vigilando, los enviaba espías, enviaba gente de inteligencia para que vigilara dónde estaban los cristianos y ellos lo sabían, por tanto prefirieron irse, abandonar al apóstol Pablo. Bueno, el que está en el Evangelio y el que está en la verdad debe saber que va a tener crítica, persecución, señalamiento,
calumnias y finalmente, si viniera una persecución a estos países, pues seríamos arrestados, seríamos encadenados y seríamos asesinados. Así de que tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo menciona a un tal Onesíforo, un amigo suyo, que vino a Roma, posiblemente asuntos de negocios, asuntos personales, asuntos familiares, pero vino a Roma y dice que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Este Onesíforo, un amigo, yo quisiera ser como Onesíforo, fiel en los caminos del Señor para ayudar al apóstol Pablo en la extensión del Evangelio. Quisiéramos estar en el lugar de Onesíforo y no de ese tal Figelo y ese Hermógenes, cobardes que abandonan el Evangelio y que abandonan a los verdaderos siervos del Señor y los traicionan. Así de que este Onesíforo por alguna razón estuvo por allí en la ciudad, pero preguntó, ¿dónde está Pablo? ¿En qué cárcel lo tienen? Y se fue directamente allá, buscó todos los contactos y llegó hasta ese lugar sin miedo. Si me relacionan con Pablo y me echan preso, bueno, también pago con él, pero me voy. Pablo ora por él, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, Timoteo. Tú conoces a ese amigo fiel. Tú sabes cómo ha tenido misericordia de nosotros y cómo se ha acordado de nosotros y nos ha visitado en los momentos más difíciles. Así de que Dios tenga misericordia de todo aquel que es como Onesíforo, fieles servidores del Señor, fieles servidores de los siervos del Señor, colaboradores y amigos. Que Dios bendiga a todos los que nos colaboran y oran por nosotros y no nos traicionan y no se voltean contra el Evangelio para irse detrás de las herejías o del mundo o de la carnalidad o de cualquier cosa que este mundo perverso y putrefacto les ofrece y cambian la salvación por un plato de lentejas. Amigos, hermanos, esta carta es maravillosa. Pablo está escribiendo con poder en su puño, en su pluma, en la tinta, sobre el pergamino desde una cárcel. Nos vemos en la próxima ocasión, por el mismo canal y a la misma hora.